Útero artificial o robot gestante. Japón y China sorprenden al mundo con sus prototipos y su avanzada tecnología. ¿Puede ser que en un futuro no muy lejano, los bebés no necesiten gestarse dentro del cuerpo humano? ¿Y si existieran úteros artificiales, capaces de gestar desde un embrión hasta un recién nacido? Suena a ciencia ficción, pero Japón y China ya están trabajando en ello. Quédate porque hoy te cuento todo lo que está pasando y por qué el mundo entero está mirando estos avances. La idea de un útero artificial, es decir, un vientre sintético, donde un embrión puede desarrollarse fuera del cuerpo de una mujer, no es nueva. El término técnico es ectogénesis. En los últimos meses, Japón y China han dado un salto científico que parece sacado de una película futurista: el desarrollo de úteros artificiales. Desde cápsulas que podrían salvar vidas de bebés prematuros hasta robots capaces, según sus creadores, de gestar un embarazo completo. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué diferencias hay entre ambos proyectos? ¿Y qué otros países están en esta carrera? Hoy te cuento la realidad, sin tecnicismos y sin sensacionalismo. ¿Qué es un útero artificial? Antes de entrar en detalles, pongamos las bases. Un útero artificial es un dispositivo diseñado para recrear las condiciones de un embarazo humano. Líquido amniótico, nutrientes, oxígeno, temperatura controlada, todo para permitir que un feto se desarrolle fuera del cuerpo. La idea principal no es crear bebés en cápsulas desde cero, sino ayudar a bebés extremadamente prematuros a sobrevivir y desarrollarse con mayor seguridad. Aunque también hay proyectos más futuristas, y vamos a hablar también de eso. El avance de Japón. Japón anunció recientemente que logró un útero artificial funcional. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, es un sistema que usa cápsulas transparentes llenas de líquido, conectadas a máquinas que regulan oxígeno y nutrientes, imitando el ambiente del útero materno. Su objetivo no es reemplazar el embarazo humano, sino ofrecer una alternativa para bebés nacidos mucho antes de las 28 semanas, quienes hoy enfrentan riesgos enormes. Este prototipo promete mejorar su supervivencia y su desarrollo. Pero ojo, esto todavía está en fase experimental. Aún faltan pruebas clínicas, regulaciones y estudios éticos, entre otros. Ahora veamos qué tiene el enfoque tan futurista de China, y por qué la historia se vuelve más o tan sorprendente que parece sacada de una película de ciencia ficción. La noticia dice que una empresa llamada Kaiwa Technology afirma estar desarrollando un robot humanoide con un útero artificial integrado. Sí, has oído bien, un robot gestante capaz, en teoría, de llevar un embarazo completo hasta el momento del parto. Dicho sistema incluiría líquido amniótico, suministro de nutrientes, monitoreo fetal y hasta simulación de contracciones. Pero aquí hay dos puntos muy importantes. Muchos expertos dudan de la viabilidad real de este proyecto. Algunas versiones que ya se han viralizado son exageradas o directamente falsas. Aún así, el interés internacional existe. Pero la pregunta no es tanto si la tecnología está lista, porque no lo está, sino que implicaría. Si algún día lo estuviera, y el proyecto se hiciera realidad. Ahora veamos cuáles son las principales diferencias entre los proyectos de Japón y China. El objetivo. Japón quiere ayudar a prematuros. China apunta a la gestación completa. Estado actual. Japón está en investigación clínica avanzada. Se han demostrado resultados exitosos en animales prematuros, como el equivalente a un feto humano a las 24 semanas de gestación. China, según las últimas informaciones, no se puede asegurar que en prototipo ya se esté desarrollando o que la noticia sea cierta, pero eso no implica que sea cierto el revuelo de opiniones que ha generado la posibilidad de que pronto esto se lleve a cabo. Enfoque ético. Japón se centra en medicina. China, en una visión más futurista y mucho más polémica. Otros países que están investigando. Esto no es solo cosa de Asia. También hay proyectos en Países Bajos, un útero artificial financiado por la Unión Europea para mejorar la supervivencia de bebés prematuros. Estados Unidos, el famoso Biovag, donde lograron mantener animales prematuros en un entorno casi idéntico al útero. En España, el equipo de BC Natal ha logrado desarrollar con éxito un sistema experimental de placenta artificial. Todo indica que esta es una carrera científica a nivel global. ¿Es esto el futuro del embarazo? ¿Vamos a dejar de gestar bebés dentro del cuerpo humano? La respuesta es corta, todavía no.
La tecnología actual aún está lejos de permitir embarazos completos y seguros. Pero los avances tienen un enorme potencial en neonatología, en reproducción asistida y para miles de familias que cada año enfrentan partos prematuros extremos. Todo esto suena increíble y, al mismo tiempo, un poco inquietante. Porque no solo estamos hablando de tecnología, estamos hablando del futuro del embarazo, de la maternidad, de la igualdad y de la ética. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque más allá de la tecnología, surgen preguntas importantes, y me encantaría saber qué opinas tú, porque este es un tema que nos afecta a todos. ¿Crees que estos avances ayudarían a mujeres que no pueden quedarse embarazadas, o serán tecnologías accesibles solo para gente con mucho dinero? ¿Piensas que los gobiernos deberían financiar este tipo de tecnología para que sea accesible a todos? ¿Puede la ectogénesis convertirse en una nueva forma de desigualdad médica? Y sobre el futuro del embarazo. ¿Te parece ético que un bebé pueda desarrollarse completamente fuera del cuerpo humano? ¿Imaginas un futuro donde los embarazos naturales sean opcionales? ¿Tener hijos mediante un útero artificial cambiaría la idea de maternidad o paternidad? Y sobre Japón y China. ¿Cuál te parece más realista? ¿El útero artificial de Japón o el robot gestante propuesto por China? ¿Piensas que estas tecnologías deben desarrollarse con más transparencia? ¿Te preocupa que un país avance demasiado rápido sin regulación científica adecuada? ¿Cambiaría algo en nuestra sociedad si nacer fuera del cuerpo fuese normal? ¿Aceptarías que tu propio hijo se gestara en una cápsula artificial si fuera más seguro? ¿Quién debería decidir los límites de esta tecnología? ¿Científicos, gobiernos o la sociedad? Lo cierto es que estamos viendo los primeros pasos hacia un futuro que hace 20 años solo imaginábamos en películas. Japón y China han encendido la conversación global, y es muy posible, casi una certeza, que veremos más avances extraordinarios muy pronto. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.